Muy queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Martes de clase que por razones fuera de nuestra voluntad, hoy transmitimos en este día miércoles. Reitero mis disculpas y al mismo tiempo aprecio sus atenciones para conectarse con nosotros en este día. Gracias por su generosidad, gracias también por seguirnos cada semana. Recuerden ustedes, queridos amigos, que seguimos caminando en este itinerario de los discípulos misioneros, estudiando juntos este módulo dedicado a las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo se fundaron? ¿Cómo vivían? ¿Cómo practicaban su fe? A lo largo de estas lecciones hemos ido caminando y hemos ido descubriendo los elementos constitutivos de estas comunidades que al fin y al cabo son el origen de nuestra Iglesia Católica. Ahora pues, en esta tarde vamos a seguir caminando sobre nuestro estudio. Hemos llegado a la lección número 7 y en esta tarde voy a compartir con ustedes el tema titulado La fracción del pan y las oraciones, que corresponden, como digo, a esta lección número 7 de nuestro itinerario. Quisiera, como cada una de las lecciones, iniciar con ustedes con un breve momento de oración. Seguiré insistiéndoles, queridos amigos, en que hagamos la oración por el sínodo. Recuerden que durante estos 2 años, el 2022 y prácticamente todo el 2023 hasta octubre, la Iglesia ha sido convocada por el Santo Padre para celebrar un sínodo sobre la sinodalidad. Y la insistente voz del Papa es que caminemos juntos, que volvamos a recobrar esa experiencia inicial de la Iglesia, estar juntos, caminar juntos en torno al Señor. Así pues, los invito a que realicemos juntos esta oración clásica del Sínodo de la Iglesia. Digamos todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos lo que vimos la lección pasada para podernos adentrar en el contenido de la presente lección que ahora nos ocupa. Allí en el enlace ubicamos lo que vimos la semana pasada juntos. En el tema anterior, recordemos, descubrimos que la Iglesia de los primeros tiempos se caracterizó por un fuerte testimonio de solidaridad que brotaba de la presencia del Señor entre ellos y, por supuesto, era expresión de su misterio. Este misterio del Dios Trinitario que todo lo comparte dentro de sí y hacia nosotros. Ahora, en la presente lección vamos a reflexionar
en el valor que la comunidad primitiva le dio a la llamada fracción del pan y también a la oración, tradición que alimentaba y hacía crecer la vida en Cristo. Y para poder adentrarnos pues en la lección de este día, pues vamos a plantearnos el objetivo que queremos perseguir al estudiar el presente tema. Miren, es un doble objetivo, pero muy sencillo. Primero, los invito para que descubramos la importancia de la fracción del pan y de las oraciones en la formación y el crecimiento de las primeras comunidades apostólicas. Y segundo, identifiquemos los pilares de la vida comunitaria de los primeros cristianos para así poderlo seguir viviendo nosotros en nuestra comunidad. Como en cada una de las lecciones, entonces nuestro punto de arranque es la palabra divina. Hoy se nos ofrecen un par de textos tomados del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se manifiesta una vez más cuál era la forma de vida y cuál era la práctica que se ejercía en las primeras comunidades cristianas. La primera cita está tomada pues del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el evangelista dice así: los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Más adelante, el mismo libro de los Hechos, pero ya en el capítulo 20, Lucas habla en primera persona y afirma lo siguiente: el domingo nos reunimos para la fracción del pan. Pablo, que tenía que irse al día siguiente, les estuvo hablando y prolongó su predicación hasta medianoche. Volvió a subir, partió el pan y después de comer, continuó conversando largo rato hasta que amaneció y después se fue. Este par de citas, queridos hermanos, sería muy interesante que los leyéramos una vez más con todo reposo allí en nuestro estudio, en nuestra casa, y que por supuesto destaquemos de este par de citas bíblicas esa expresión, la fracción del pan, como un constitutivo del cómo vivían las primeras comunidades de los creyentes. Miren, en 10 breves números entonces exponemos el contenido de esta lección. Nuestro punto de partida para la comprensión de esta lección es el ambiente judío al que pertenecían los apóstoles y la mayoría de los primeros creyentes. Como todo pueblo, como toda cultura, también los judíos tenían una forma muy peculiar de celebrar los rituales y muy específicamente de celebrar la comida judía ritual. Si nosotros pudiéramos regresarnos en el tiempo o leer los escritos referidos a la cultura judía, cómo celebran ellos una comida ritual, bueno, pues ahí vamos a encontrar elementos característicos muy propios de ellos. Por ejemplo, siempre se bendice el pan y el vino. Recuerden que sobre todas las cosas el pueblo judío es un pueblo profundamente religioso. Todo el Antiguo Testamento nos da una referencia de cómo se celebra la comida judía y cuáles son las oraciones que se hacen para bendecir a Dios. Pues bien, en la comida judía siempre se bendice el pan y el vino. También se lee la Sagrada Escritura. Luego se come del banquete y se ora.
se proclaman las grandezas de Dios a través de los salmos. Resulta pues que cuando las primeras comunidades de los creyentes comienzan a conformarse, por supuesto que no hacen a un lado ni de tajo sus costumbres, mucho menos la celebración ritual de la comida. Ellos siguen comiendo como siempre, siguen teniendo los mismos gestos y los mismos ritos. Así entendemos que los primeros cristianos, ahora constituidos como la comunidad de Jesús, siguen celebrando en gran medida la comida ritual de la misma forma. Esto profundamente alentados, ¿verdad?, por la tradición de los mayores, por toda la tradición veterotestamentaria y por supuesto por su propia cultura y por su propia fe en la práctica de su religión. Pero se va a añadir poco a poco otro elemento novedoso e importante. A la comida ritual judía ahora existe un aspecto nuevo y central: el recuerdo del Maestro. Lo que Jesús hacía en la comida ritual, y de una manera muy especial, las muchas veces que los discípulos de Jesús estuvieron sentados a la mesa con el Maestro y fueron testigos de cómo Él realizaba el ritual judío en la mesa. Ahí, si abrimos los evangelios, pues nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, sobre todo en el relato del milagro de la multiplicación de los panes, por supuesto el relato central de la última cena, y también lo que Jesús realizó en el día de Pascua, ya casi al caer la tarde, en la casa de los discípulos de Emaús. Para los cristianos recién convertidos, la comida ritual ahora tiene como elemento central el recuerdo del Señor Jesús. Jesús el Maestro imprimió una novedad a la comida ritual, sobre todo, como acabamos de decir, en la celebración de su última cena. Ustedes y yo conocemos más que bien lo que sucedió aquella noche en el cenáculo, cuando Jesús celebró la última Pascua con sus amigos. De una manera central recordamos y entendemos y así profesamos la forma misteriosa en que Jesús transformó el pan en su carne, el vino en su sangre, y entonces la comida ritual judía celebrada ahora por Cristo adquirió un nuevo significado. Así, cuando los primeros cristianos se reúnan a celebrar la comida ritual, que poco a poco tomará el nombre de la fracción del pan, ellos comprenderán y vivirán en carne propia que cuando coman y beban el pan y el vino, se va a realizar una presencia especial y una conmemoración del sacrificio redentor de Cristo, el memorial eucarístico de la Pascua del Señor. Decíamos en el primer punto, ¿verdad?, que los primeros cristianos no abandonaron de tajo la forma y el ritual judío, para nada. Al contrario, supieron reinterpretarlo y asumirlo ahora a la luz del acontecimiento de Cristo. Vean ustedes cómo los textos de los Hechos de los Apóstoles hacen referencia a esta forma concreta de cómo celebraban ellos la comida ritual. Ellos siguen bendiciendo el pan y el vino. Ellos siguen realizando sus oraciones. Ellos siguen leyendo la divina palabra. Pero ahora hay elementos nuevos. Por ejemplo,
La palabra de Dios que ahora ellos lean y proclamen cuando se reúnan como comunidad para celebrar la comida ritual, ahora la palabra divina va a estar iluminada a la luz de la Pascua de Jesús, y van poco a poco, asistidos por el Espíritu Santo, a entender que las Sagradas Escrituras están referidas a Jesús y que en Él han tenido su cumplimiento. Por otro lado, cuando se llegue el momento de comer el pan, de beber el vino, no solamente tendrán ahora la experiencia de comunión con el Dios Altísimo y con los demás, sino de una manera muy especial tendrán la viva conciencia de que cuando coman el pan y beban el vino, será Jesucristo mismo al que ellos comen y beben, Jesucristo mismo que permanece con ellos en estos elementos del pan y del vino. Así, la comida ritual para los primeros cristianos va a convertirse totalmente en la presencia real y verdadera de Jesús. La fracción del pan será la comida de Jesús resucitado, donde el alimento principal es ya no el pan y el vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor, porque las primeras comunidades realizarán lo mismo, tanto en palabras como en gestos, de lo que hizo Jesús la noche de su pasión. Así lo va a recordar poco más adelante el apóstol San Pablo cuando escriba su carta primera a los Corintios. Vean ustedes el testimonio que dice el apóstol. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿acaso no es la participación en la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, acaso no es la participación en su cuerpo? Pues si el pan es uno solo y todos compartimos ese único pan, entonces todos formamos un solo cuerpo. A propósito de que el apóstol San Pablo está exhortando a los corintios a la unidad, a la no rivalidad, al amor mutuo, él les recuerda lo que hacemos siempre que nos reunimos en la fracción del pan: a comulgar al Señor, a comer su carne, a beber su sangre, y por ende el cuerpo y la sangre de Cristo provocan o provocarían que todos los que creemos en el Señor permanezcamos unidos en una misma fe. También el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles y más adelante el testimonio de los primeros padres apostólicos van a coincidir en una verdad. Los cristianos se reúnen a celebrar la Fractio Panis en el día llamado el domingo. Así lo manifiesta claramente el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde aparece una evidente referencia a esta realidad. Es en el domingo en el que los cristianos se reúnen a celebrar la fracción del pan en nombre de Jesús. Y fíjense, ya desde este momento los primeros cristianos entonces lo hacen como una verdadera conmemoración de la resurrección del Señor. Y aunque en los primeros momentos, en los primeros tiempos, los cristianos por supuesto se reunían en las familias, en las casas, a celebrar el memorial del Señor, bien pronto, ¿verdad?, los dirigentes de la comunidad, que serán los apóstoles, ellos serán quienes presidan la celebración eucarística. Para eso el Señor los había ordenado en la noche del Jueves Santo y solo a ellos les dijo: hagan esto en conmemoración mía. La comunidad cristiana presidida por el apóstol celebrará la fracción del pan, y el apóstol será quien repita las palabras de Jesús y quien utilice los mismos signos que el Señor utilizó. Algo que caracterizaba la celebración de la fracción del pan en el domingo
Por supuesto que era así celebrar el memorial del Señor resucitado, pero otro elemento importantísimo era que se reunían con grande gozo y con grande expectación porque estaban convencidos del próximo retorno del Señor. Celebraban la fracción del pan esperando que Jesús volviera pronto en su rescate. Allí ustedes van a ubicar en este punto que aparecen dos términos que vale la pena que ustedes lo estudien. ¿Qué significa la palabra hebrea Maránata, que pronunciaban los primeros cristianos siempre en la fracción del pan? Y por cierto, ustedes y yo también lo pronunciamos cada vez que celebramos la Eucaristía. La palabra Maránata no es otra cosa más que la expresión ven, Señor. Y se acuerdan ustedes cómo en una de las partes de la misa, cuando pasamos el rito de la consagración y ya estamos en el momento de la anamnesis, culminando la plegaria, hay una parte en donde el sacerdote nos invita a responder cuando dice: mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, de allí existe una parte importante que nos hace evocar la vuelta del Señor. Pero sobre todo en el momento de la doxología, cuando el pueblo aclama: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Bien, el término Maránata será bueno que ustedes lo estudien, y también este libro llamado la Didache, en donde se tienen las principales enseñanzas de los apóstoles, que aunque no entran en el Evangelio, sí aparece como un testimonio claro y sólido de lo que los apóstoles enseñaban a las primeras comunidades. Así entendemos, queridos amigos, cómo de la comida ritual judía y con la presencia y el memorial de Jesucristo, poco a poco fuimos caminando de la liturgia judía a una liturgia cristiana. Decíamos, ¿verdad?, que no fue un rompimiento abrupto, sino que esto se dio poco a poco. Los primeros cristianos comenzaron entonces a releer y a reinterpretar todo a la luz de Jesucristo vivo y resucitado. No solamente repitiendo sus palabras y sus gestos, sino sobre todo haciendo una reinterpretación, como ya decíamos, de la divina palabra en torno a su persona. Así fueron apareciendo en la celebración de la fracción del pan, poco a poco, fueron apareciendo los himnos y los cánticos referidos a Jesucristo. Muchos de ellos aparecen, ¿verdad?, allí claramente manifiestos en la Sagrada Escritura. Así, la fracción del pan se completaba con las otras partes heredadas de la liturgia judía. Después de que la comunidad celebraba la fracción del pan, se pronunciaban las palabras de Jesús, se comía el cuerpo y la sangre del Señor, venía el momento de las oraciones. Hemos dicho que el pueblo judío es un pueblo profundamente orante, religioso. Oraciones no solamente largas en su extensión, sino profundamente hermosas, con un sentido profundo. Los primeros cristianos no van a hacer a un lado esta práctica de la oración. De hecho, ahí lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo los mismos apóstoles se niegan a renunciar a esta actividad. Los apóstoles consideran como tarea primordial, junto con la predicación, orar a Dios en todo momento. Están convencidos de que la oración manifiesta y aclara la voluntad del Espíritu. Allí ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad?, sobre todo en el libro de los Hechos,
cómo la experiencia de oración de los apóstoles está profundamente basada en los salmos que Jesús mismo pronunció tantas veces en su vida, los salmos con los cuales Jesús enseñó a orar a sus amigos, los salmos que son la columna vertebral de la oración para aquellos judíos y para aquellos primeros cristianos. Hay una cita importante en el libro de los Hechos, sobre todo cuando se nos están narrando los hechos de Pedro y de Juan, cuando fueron apresados, cuando fueron capturados y próximos a ser flagelados por las autoridades judías. Una vez que son liberados, llegan a la comunidad donde están todos los creyentes y todos se ponen a orar por los apóstoles con las enseñanzas de los salmos. La cita de Hechos 4, 24, 30 que aparece en este número puede darnos mucha luz para que ustedes vean cómo oraban los primeros cristianos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo hemos venido diciendo tanto en la lección anterior y en la antepasada, el libro de los Hechos de los Apóstoles contiene varios sumarios, es decir, varias expresiones literarias que en conjunto nos dan a entender cómo vivían las primeras comunidades. Dos elementos aparecen unidos a la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la solidaridad, la oración en común. Los sumarios de San Lucas manifiestan otros dos elementos que caracterizan a las primeras comunidades. Miren, el primero es la alegría. Lucas manifiesta una y otra vez que los primeros cristianos, a pesar de las persecuciones, de las penurias, de las tragedias, de la flagelación, de la cárcel, los cristianos siempre viven alegres. Y esta alegría es fruto del Espíritu de Jesús resucitado que permanece con ellos, y por supuesto esta alegría basada en la firme esperanza de los cristianos en que pronto retornará su Señor. Y el segundo elemento es la sencillez con que viven los cristianos. Esta sencillez manifestada pues en la naturalidad con la que viven ellos, en el desprendimiento, en el compartir unos con otros, sin buscar ninguna otra intención más que el vivir como hermanos y alabar a Dios. Cuando nosotros vemos muy de cerca este testimonio de San Lucas y la forma en que viven las primeras comunidades, queridos amigos, podemos destacar como un elemento englobante de todo esto el profundo testimonio con el que viven todos los cristianos, tanto los apóstoles, los discípulos, los que se han convertido, judíos y no judíos. Bien pronto algo que caracteriza a todos ellos es su testimonio, su congruencia, su forma convincente de vivir esta fe en el Señor Jesús. Y esto pues también lo manifiesta el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo empieza a causar grande admiración entre las demás personas la forma nueva en que viven los llamados así cristianos. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Antioquía? Cuando la primera comunidad ya está establecida, dice la Sagrada Escritura, que a esos seguidores de Jesús en Antioquía fue el primer lugar en donde les llamaron cristianos, por decirles seguidores de ese Cristo. Pero sobre todo sorprendía la forma en que ellos se amaban, la forma en que ellos se comportaban. Así, el resto del pueblo quedaba impresionado no solamente por el testimonio que daban los cristianos, sino también por los grandes prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Un poder singular
una gracia especial, ahora lo sabemos, pues que es el poder de Jesucristo y el poder de la comunidad para dar testimonio sobre el resucitado. Así, haciendo entonces una especie de síntesis tanto de esta lección como de la anterior, podemos hacer entonces un aglutinamiento de los elementos esenciales que caracterizan a las primeras comunidades cristianas. Primero, siempre están unidos a los apóstoles y de ellos reciben la enseñanza. La enseñanza de los apóstoles, como ya dijimos, es el pilar fundamental de la naciente comunidad cristiana. Segundo, el grande aspecto de solidaridad y comunión que se vive entre los creyentes. Tercero, la fracción del pan. No se reúnen para una fiesta pagana, no se reúnen para una comida común y corriente, sino se reúnen para celebrar la fracción del pan, la presencia eucarística de Jesús. Cuarto, la oración. La profunda oración que la comunidad cristiana hace con la Sagrada Escritura e iluminada por el Espíritu de Jesús, orar por ellos, pero también orar por los demás. Estos elementos, bien entendidos, bien ubicados, bien señalados, nos hacen entender, queridos amigos, que entonces aquí están los pilares de la comunidad cristiana y pilares que nunca tendrían por qué destruirse. Pilares que deben estar presentes y que de hecho están en cualquier comunidad cristiana, pero es responsabilidad de nosotros darnos cuenta si verdaderamente los estamos viviendo con esta intención y con este espíritu. Por ejemplo, ¿piensan ustedes que en nuestras comunidades cristianas actuales, en la diócesis, en las parroquias, en las comunidades y sectores, en los servicios y ministerios, en los apostolados, en las personas que son creyentes en Cristo, tenemos una experiencia verdadera de fraternidad? ¿Cuál es el modo en que nosotros celebramos y participamos de la fracción del pan? ¿Cómo vivimos la solidaridad con los necesitados? ¿Y cuál es la calidad de nuestra oración? Estos elementos en concreto tendrían que darnos como resultado, queridos amigos, un verdadero testimonio o un triste antitestimonio de lo que ahora somos las comunidades de Cristo. Me parece que este punto es muy interesante para reflexionarlo y para meditarlo, primero de forma personal, pero también de manera comunitaria en la comunidad, lugar, espacio, apostolado al que nosotros pertenezcamos. Yo termino esta lección sugiriéndoles la siguiente actividad como pase de lista. Miren, reflexiona en la importancia de la oración y de la fracción del pan que tuvo para los primeros cristianos, pero sobre todo la importancia que tú le das. Y escribe algunas ideas, 2 o 3, pero que queden claras. Segunda cosa, ¿cómo son o cómo es la celebración de la Eucaristía en tu comunidad? Y no solamente, ¿verdad?, que nos fijemos en el sacerdote que preside, que es muy importante. Quizás sea el primer elemento, la presencia de Cristo, sacerdote. No, pero hay que ver también alrededor. Todos los que participamos de la fracción del pan, al fin y al cabo todos hacemos la Eucaristía. ¿Cómo son las Eucaristías en nuestra comunidad? Y finalmente, muy personal, ¿en qué pilares
debo cimentar yo mi vida apostólica y comunitaria de esto que acabamos de compartir juntos. Con esta actividad, queridos amigos, yo me despido de ustedes, esperando verlos la siguiente semana con el favor de Dios y seguir caminando juntos en nuestro itinerario formativo. Que el Señor a todos los bendiga y hasta la próxima semana. Gracias.